Ok, amados, paz y gracia para todos, amados hermanos, bienvenidos a esta nueva enseñanza de la serie que he titulado Una fe responsable. Si tú estás viendo este video y no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagas y que compartas esta enseñanza si a ti te parece que es una enseñanza de edificación. Nos ayudas mucho con eso. Bueno, amados hermanos, vamos entonces a continuar con nuestra serie Una fe responsable. Recuerden que una fe tiene que ser responsable en el sentido de tener un fundamento claro sobre lo que se profesa, ¿sí? Desafortunadamente, la condición de muchos cristianos evangélicos hoy es que profesan una fe que ellos, la verdad, no entienden realmente, ¿sí? Hoy, lamentablemente, muchos cristianos evangélicos están profesando una fe irresponsable y no una fe responsable. Vuelvo y repito, entendiendo que cuando yo hablo de tener una fe responsable, lo hablo en el sentido de tener un fundamento claro sobre lo que yo estoy profesando con mi fe o en mi fe, ¿sí? Una fe responsable es lograr desarrollar una fe consistente, que cuando alguien me pregunte, que cuando alguien me pida una explicación sobre mi fe, yo se la pueda dar, ¿sí? Yo se la pueda entregar sin ningún problema. Que cuando alguien vaya a atacar mi fe, yo pueda defender mi fe sin ningún problema de la misma manera, ¿sí? A eso me refiero cuando hablo de tener y de desarrollar una fe responsable. O sea, una fe con fundamento, una fe con conocimiento, una fe que me permita a mí, vuelvo y repito, tener la capacidad de poder enseñarla, explicarla a otros, pero que también me permita a mí la capacidad de poder defenderla ante los ataques que hoy dentro del mundo religioso nosotros tenemos, ¿sí? A eso hago referencia cuando hablo de una fe responsable. Cuando eso pasa, amados hermanos, vamos a tener argumentos, repito, no solamente para enseñar, sino para defender lo que nosotros decimos creer, ¿sí? Porque es muy triste cuando yo profeso una fe y yo digo, mira, es que yo creo en esto y en esto, y que cuando venga alguien a atacar mi fe, yo no tenga argumentos para yo defenderla ante cualquier ataque. Y es muy triste que yo profese ser cristiano evangélico y a la hora de evangelizar o a la hora de discipular, yo no tenga argumentos o yo no tenga fundamentos escriturales, bíblicos, para yo poder defender la fe que yo estoy en ese momento proclamando. Esa es una situación muy triste que desafortunadamente hoy la viven muchísimos cristianos evangélicos. Bien, vamos entonces a entrar en materia. Estamos analizando los textos bíblicos para fundamentar nuestra fe sobre la doctrina de la Trinidad y al mismo tiempo, hermanos, poder comprender cuáles son los textos con sus respectivas verdades que nos ayudan a defender nuestra posición ante la herejía de los llamados pentecostales unicitarios o los Jesusolos, ¿sí? Vamos entonces a seguir analizando y presentando argumentos bíblicos contra esa herejía que ha llevado y sigue llevando a millones de personas en el mundo a una condenación eterna. Entonces, por favor, presten mucha atención y tomen apuntes porque, por favor, tengan en cuenta que los textos que vamos a analizar son textos que no solamente les sirven a ustedes para que ustedes fundamenten
su fe en la doctrina trinitaria para que ustedes sepan, para que ustedes puedan comprobar por la escritura que la doctrina de la Trinidad no es una falsa doctrina y no es una doctrina que se la inventó un hombre y que a pesar, ojo, y que a pesar que en la escritura, en el canon bíblico, no encontramos la palabra Trinidad, no significa por eso que la Trinidad no sea una doctrina enseñada en la escritura. Eso es demasiadamente importante para cada uno de nosotros. Bien, quiero entonces que nos remitamos al Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 18. Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 18. Vamos a comenzar la enseñanza de hoy analizando ese texto. Vamos a analizar qué es lo que ese texto nos presenta, qué es lo que podemos utilizar de ese texto como fundamento de nuestra doctrina trinitaria y qué podemos, cuáles son los argumentos bíblicos que nos permite ese texto para poder atacar la herejía unicitaria. Listo. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo de Dios, dice así el texto. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos. Quiero que presten mucha atención a este fundamento que les voy a presentar aquí, porque este es uno de los textos que contiene uno de los fundamentos más eficaces para atacar la herejía unicitaria. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ojo, ojo porque Jesús hace esta pregunta, pongan atención a esto. Ojo porque Jesús hace esta pregunta, no porque a Jesús le interese lo que los judíos que no habían creído en él pensaran de él. Jesús hace esta pregunta para confrontar lo que sus discípulos pensaban de él. Espero me estén siguiendo. Vuelvo y repito lo que acabo de decir. Jesús hace esta pregunta no porque a Jesús le interese saber lo que el resto de hombres y mujeres judíos que no habían creído en él pensaran de él. Eso no era problema para Jesús. El resto de judíos que no habían creído en él podían pensar lo que ellos quisieran con respecto a quién era Jesús. Pero a Jesús sí le importó, ojo, a Jesús sí le importó y le importa lo que pensemos nosotros como discípulos de él, de quién es él. Eso sí le importa a él. Entonces quiero que presten mucha atención. Versículo 14 dice, ellos dijeron, sus discípulos, ¿no? Dice el texto, ellos dijeron, unos dicen de ti, Jesús, que tú eres Juan el Bautista. Otros, maestro, dicen de ti o creen que tú eres Elías. Otros creen que tú eres el profeta Jeremías que volvió a Israel. Y otros creen que tú eres alguno de los profetas. Es lo que le responden, ¿no? Los discípulos a Jesús. Dice el versículo 15, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ojo aquí, por favor.
Tomen apunte de esto porque aquí es donde ustedes van a encontrar un argumento, repito, este texto presenta uno de los argumentos más sólidos. Ojo, uno de los argumentos más sólidos para refutar la herejía unicitaria. Esta pregunta, ojo aquí con esto, Jesús les pregunta ahora a sus discípulos, a ellos. Ahora ya no les pregunta otra vez qué piensan los hombres de quién es Jesús. No, ahora va a sus discípulos y les dijo, y vosotros, ahora yo quiero saber, es lo que está diciendo Jesús allí, ya sé lo que la gente piensa de mí. Ahora yo quiero saber qué es lo que ustedes piensan que soy yo. ¿Quién decís que soy yo? ¿Qué es lo que ustedes piensan de mí? ¿Quién creen ustedes que soy yo? Esa pregunta es muy importante porque es la pregunta que él le hace ahora a sus discípulos, lo cual indica claramente un interés claro en Jesús sobre lo que estaban pensando sus discípulos de él, ¿sí? Te vuelvo y repito. Esta pregunta, hermanos, plantea uno de los argumentos más sólidos contra la herejía unicitaria y se preguntarán por qué. Por la siguiente razón. Ojo, por la siguiente razón. Presten atención, por favor. Los pentecostales unicitarios hacen alarde, presumen con orgullo que solo ellos y nadie más que ellos recibieron la revelación del nombre de Dios. ¿Sí? Ustedes cuando se topan con un pentecostal unicitario, ellos hacen alarde porque ellos se creen la última Coca-Cola del desierto o la última empanada de la vitrina, ¿sí? Ellos dicen que son la única iglesia que predica la Biblia como es. Ellos dicen que son la iglesia verdadera de Cristo, que ninguna otra denominación realmente es la iglesia de Cristo, que ellos son la única iglesia de Cristo sobre la faz del mundo. Y hacen alarde, vuelvo y lo repito, presumiendo un orgullo porque ellos se jactan al decir que solamente a ellos, únicamente a ellos, Dios les dio la revelación del nombre, ¿sí? La revelación del nombre de Dios. Nadie más ha recibido esa revelación. Por eso es que les digo que ellos se creen la última Coca-Cola del desierto y la última empanada de la vitrina. Bien, ¿qué significa, qué significa esa supuesta revelación? ¿Qué es lo que dice un pentecostal unicitario cuando ellos hacen alarde y se jactan al decir que solamente ellos recibieron la revelación del nombre de Dios? ¿Qué es lo que significa ello? ¿Qué significa esa supuesta revelación? ¿Qué es lo que ellos tratan de decir? ¿Qué es lo que ellos enseñan cuando dicen que solo ellos recibieron esa revelación? ¿Cuál fue esa revelación que ellos dicen que recibieron de Dios? Bien, cuando ellos hablan de esa supuesta revelación, de lo que hablan es que el Dios de la Biblia es uno solo, ¿no? Que no existen tres personas distintas, sino que Dios se manifestó en carne y que al manifestarse en carne, entonces el único Dios, el Padre que estaba en el cielo, antes de manifestarse en carne, entonces tomó forma de hombre y vino aquí a la tierra en un modo de ser humano, ¿sí? Ahí es cuando ellos hablan de los tres modos, que es donde surge el modalismo, que eso se los expliqué en la primera enseñanza de esta serie, que es lo que ellos llaman modalismo. El modalismo es la creencia de que un solo Dios tomó forma
se manifestó al hombre a través de tres modos. Entonces, según ellos, el Dios de la Biblia, bajo el Antiguo Testamento, estaba en modo padre, ¿sí? Estaba en un modo padre. Cuando tomó forma de siervo, cuando se encarnó, porque ellos dicen que Jesús es Dios encarnado, eso es cierto. Jesús es Dios encarnado, porque Jesús como verbo, como el Hijo de Dios, también es Dios. Pero entonces ellos dicen que Jesús es la reencarnación del único Dios que estaba en el cielo. Entonces eso indica que cuando, en la percepción de ellos, ¿no? Que cuando el único Dios que estaba en el cielo, que antes de revelarse estaba en modo Padre, cuando se revela a manera de hombre en la persona de Jesús, entonces en el cielo ya no quedó nadie, sino que el Padre que estaba en el cielo bajó del cielo, pero con forma de un hombre y se llamó Jesús de Nazaret. Ok, presten atención a eso. Bajo esa premisa, entonces, el único Dios que estaba en el cielo durante los 3 años y medio de ministerio de Jesús, en el cielo no hubo nadie. O sea, algo así como que Dios, antes de venir en forma de Jesús, convocó a algunos ángeles, ¿no? Y les dijo, miren muchachos, yo voy a estar en la tierra 3 años y medio aproximadamente, entonces por favor me ponen cuidado, me riegan las planticas, están pendientes de los gaticos y todo, que yo en 3 años y medio vuelvo acá arriba. Entonces en el cielo no quedó absolutamente nadie, porque el único Dios, como persona que estaba en el cielo, ahora estaba en la tierra en modo hombre, en modo Jesús. Eso es lo que enseña el modalismo, ¿no? Que Dios se modeló en tres personas. Antes bajo el Antiguo Testamento, él estaba en modo padre. Cuando vino a la tierra, se reveló como modo hijo. Y cuando ascendió al reino de los cielos, tomó ahora la figura de Espíritu Santo y volvió y bajó. Y ahora está acá en modo Espíritu Santo. O sea que en el cielo hoy no hay nadie. Los ángeles siguen solos en el cielo, aburridos, regando las plantas del jardín del Señor. Bueno, eso es, en grosso modo, lo que el pentecostal unicitario cree y enseña sobre lo que es el modalismo, ¿no? Entonces, pongan cuidado a esto para que ustedes entiendan por qué este texto contiene, repito, uno de los argumentos más fuertes contra esa herejía. Ok, vuelvo y lo explico porque es muy importante que entiendan. ¿Qué es lo que significa para un pentecostal unicitario esa supuesta revelación? Que el Dios de la Biblia es uno solo, que no existen tres personas distintas, sino que Dios se manifestó en carne y tomó el modo o figura de hombre en Jesús. O sea que Jesús es lo que el mundo conoce como el Dios Padre y que Jesús también es el mismo Espíritu Santo. Entonces resumo, según ellos, lo que recibieron por revelación es que Jesús es la misma persona del Padre y del Espíritu Santo. Lo voy a decir en otras palabras porque sé que esto es un poco enredado, pero es en lo que ellos creen. O sea, que cuando Dios se hizo carne, dejó el reino de los cielos a cargo de los ángeles, porque Él se vino a la tierra. O sea que cuando Jesús estuvo aquí en su ministerio terrenal, en el cielo no había nadie, porque es falso que el Padre y el Espíritu Santo sean personas diferentes a Jesús. No, ellos creen que el mismo Jesús, son las tres personas, pero en modos diferentes, ¿sí? En eso se resume, repito, la cantinflesca revelación que estos herejes dicen que recibieron y de la cual se sienten orgullosos, al punto que ellos terminan creyéndose algo así como la octava maravilla del mundo, ¿no? Sabemos que hay 7 maravillas del mundo, ellos se creen la octava maravilla del mundo. Ahora bien, ¿por qué digo que esta pregunta plantea uno de los argumentos más sólidos, amados hermanos, contra dicha herejía? ¿Por qué digo esto? Presten mucha atención para que ustedes entiendan cómo utilizar este texto en contra o para refutar esa herejía. Ojo con eso. ¿Por qué digo, ojo, que aquí tenemos uno de los argumentos más sólidos en contra de esa herejía? Por lo siguiente, y presten por favor mucha atención.
Porque si lo que ellos dicen que recibieron como revelación fuera verdad, ojo aquí, porque si lo que ellos dicen que recibieron como revelación fuese verdad, entonces la respuesta, ojo, entonces la respuesta de Pedro hubiese sido otra. ¿Qué fue lo que Pedro respondió? Versículo 16. Respondiendo Simón, Pedro dijo, ¿cuál fue la respuesta de Pedro ante la pregunta de Jesús? Y ustedes, muchachos que son mis discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro? Clara, sencilla y tajante. Tú eres. Pedro no dijo, yo creo que tú eres. No. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ojo aquí. ¿Cuál debió ser la respuesta de Pedro si la herejía unicitaria fuera cierta, asumiendo que sea cierta y que los herejes seamos nosotros los trinitarios? ¿Cuál debió ser la respuesta de Pedro si la herejía unicitaria fuera cierta? Pedro no hubiese respondido esto. Si la herejía unicitaria fuese cierta, Pedro hubiese respondido a la pregunta. El texto debería decir, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Padre y también el Espíritu Santo y no hay otro más que tú. Esa tuvo que haber sido la respuesta de Pedro si lo que la herejía unicitaria dice fuera cierto. Pero esa no fue la respuesta de Pedro. Y quiero que por favor tengan en cuenta, ojo aquí, quiero que por favor tengan en cuenta que la respuesta de Pedro no vino como una simple comprensión de su mente sobre quién era Jesús. No, no, no. Pedro responde de esa manera porque lo recibió como una revelación. Pero Pedro sí recibió una revelación. Pedro responde de esa manera porque lo recibió como una revelación. Entonces aquí surge la pregunta. ¿Qué fue lo que Pedro recibió como revelación? Lo que Pedro recibe como revelación es que Jesús era el ungido, el Mesías, el llamado, el escogido, el Hijo de Dios. O sea, Pedro recibe por revelación que Jesús no es el Padre. O sea, mire el grado de absurdez al cual los unicitarios han llegado. Lo que Pedro recibe por revelación es que Jesús no es el Padre. Si Jesús hubiese recibido, si Jesús realmente era el mismo Padre, solo que estaba en el modo hijo, entonces la revelación que hubiese recibido Pedro hubiese sido otra. Repito, pero lo que el apóstol Pedro recibe por revelación sobre Jesús no es que Jesús sea el mismo Padre. No, lo que Jesús recibe realmente por revelación sobre Jesús es que Jesús no es el mismo Padre. Lo que Pedro recibe por revelación es que Jesús es el Hijo de Dios. Por lo menos eso es lo que la Escritura expresa. ¿Sí? Entonces, según los unicitarios, Pedro recibió una revelación equivocada, porque claramente los pentecostales unicitarios recibieron otra que va totalmente en contra de esta. Porque la revelación que ellos dicen haber recibido es que Jesús es el mismo Padre, solo que vino a la tierra en modo hijo. Entonces, noten que la supuesta revelación del pentecostalismo unicitario está en grave contravía con la palabra de Dios. Está en grave contravía con la revelación
que sí realmente recibió el apóstol Pedro sobre quién era Jesús. Te vuelvo y repito. Entonces, cuando vos le hablas de esto a un unicitario, de alguna u otra manera ellos van a tener que fundamentar una idea que demuestra claramente que la revelación que ellos dicen haber recibido del nombre de Dios es completamente distinta a la revelación que recibe Pedro. O sea que prácticamente vendría siendo como una especie de que Dios, según ellos, en la comprensión de ellos, Pedro recibe una revelación equívoca, una revelación que está viciada al error, una revelación falsa, en otras palabras, ¿no? Porque la revelación que ellos dicen haber recibido de Dios claramente va en contravía de la revelación que recibió el apóstol Pedro. ¿Me están entendiendo lo que les estoy diciendo? Esa revelación que ellos dicen haber recibido va en contravía total de este texto. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, miren lo que Jesús le responde a Pedro cuando Pedro le responde lo que le respondió. Ojo. Entonces le respondió Jesús y ante lo que Jesús escucha de lo que Pedro dijo, le dice Jesús a Pedro, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿En qué consistía esa bienaventuranza? Jesús le dice a Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, no te lo reveló un hombre, no te lo reveló Pedro, un ser humano, sino mi Padre que está en donde puso un lugar. Jesús habló de un lugar donde estaba el Padre, sino mi Padre que está en donde, en los cielos. Jesús habló claramente de un lugar donde se encontraba el Padre en ese contexto, en ese contexto. Entonces, noten que en la respuesta de Jesús, Jesús no le dice a Pedro, no, mijo, está cerrado. Quizás comprendiste, Pedro, mal la revelación. No, Jesús afirma como una verdad absoluta que lo que Pedro acaba de decir es correcto. Y no porque Pedro lo diga, sino porque quien le trajo ese entendimiento a Pedro fue el propio Padre que en ese contexto se encontraba en los cielos. Ese texto, hermanos, claramente refuta de manera contundente que Jesús era el mismo Padre. Ese texto no enseña por ninguna parte que Jesús le está diciendo a Pedro que él era el mismo Padre. Y la revelación que Pedro recibe no es la comprensión de que Jesús era el mismo Padre que estaba allí en modo hijo. Repito, porque si Jesús era el mismo Padre, pero en modo hijo, entonces en el cielo no había nadie. No sé si me están entendiendo, no sé si me están siguiendo. ¿Sí? Si Jesús era el mismo Padre, pero en modo hijo, quiere decir que en el cielo no había nadie. Porque la única persona, el único Dios, una persona nomás, que estaba en el cielo, ya no está en el cielo porque había tomado forma de hombre. Entonces había venido del cielo a la tierra y ahora el Dios que estaba en el cielo, ahora está en la tierra en forma humana, en forma de hombre. Lo cual sugiere por lógica, bajo esa premisa, que en el cielo no había nadie. Dios no estaba en el cielo. ¿Por qué? Porque estaba acá en la tierra en modo hijo o cumpliendo el papel de hijo. Porque según ellos Dios hizo un curso de teatro y aprendió
a manifestarse en tres modos. O sea, Dios aprendió un monólogo y aprendió a ser un excelente actor porque actuó como padre, actuó como hijo y ahora está actuando como Espíritu Santo. Entonces, si Jesús era el Padre, en el cielo no había nadie, ¿sí? Y bajo esa premisa, ojo, bajo esa premisa de que entonces si Jesús era Dios, si Jesús era el mismo Padre y en el cielo no había nadie, entonces pierde todo el sentido lógico. Ojo, pierde todo el sentido lógico las palabras de Jesús cuando dijo, esto no te lo reveló un ser humano, sino mi Padre, el cual se encuentra en los cielos. O sea, el texto no debería decir eso. Si Jesús era el mismo Padre, el texto debería decir, bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo revelé yo mismo. No sé si me están entendiendo. ¿Sí? Versículo 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ojo aquí con esto. ¿Sobre cuál roca edificaría Jesús su iglesia? ¿No? El catolicismo romano enseña, sostiene que la roca era Pedro y que Jesús iba a edificar su iglesia sobre Pedro como la roca, ¿sí? Que sería como fundamento. Eso iría en contra de la misma palabra de Dios, porque la roca y el fundamento es Cristo. Nunca la Biblia presenta al apóstol Pedro como el fundamento de la iglesia. De hecho, si somos más serios, entendemos claramente que el fundamento doctrinal de la iglesia ni siquiera fue dado al apóstol Pedro. El fundamento doctrinal de la iglesia fue entregado al apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, ojo con eso para que lo tengan claro. ¿Sobre cuál roca edificaría Jesús su iglesia? Sobre la misma comprensión o revelación que Pedro había recibido. Cuando Pedro le dice al Señor lo que él creía que era Jesús, Jesús entiende que ese pensamiento no surgió de una mente vaga. No, Jesús lo dice claramente y tajantemente. Pedro, mi hijo, usted es un tipo dichoso. Usted debe ser un tipo dichoso porque eso que usted me está diciendo, Pedro, eso no nació de tu corazón y tampoco brotó de tu mente humana, mi hijo. Usted tiene que ser un hombre dichoso. Porque lo que usted me acaba de decir, me lo está diciendo, no porque haya salido Pedro de tu corazón, sino porque quien te lo reveló fue mi Padre que está en los cielos, que está en los cielos. Entonces es importante entender eso. Esa es la roca. Esa es la roca. ¿Cuál es la roca? La revelación que Pedro recibió. Es sobre esa roca que nuestro Señor Jesucristo iba a fundamentar su iglesia. Repito, sobre la comprensión o revelación que Pedro había recibido. Y eso es claro, el fundamento que tiene la iglesia no es que Jesús sea el Padre. Eso es una herejía. Eso es una herejía sabeliana que ya fue juzgada. El fundamento que tiene la iglesia no es que Jesús sea el Padre, por Dios, sino que es el Hijo del Dios Padre quien fue dado como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Entonces, ahí tienen ustedes uno de los argumentos más sólidos en contra de esa herejía unicitaria. Porque lo que ellos enseñan y hacen, repito, alarde orgullosamente que ellos fueron los que recibieron la revelación del nombre de Dios, nadie más la recibió,
Entonces, esa revelación indica que Jesús era el mismo Padre y ellos hacen alarde de eso. Entonces ellos le dicen al Trinitario Triniur, porque ustedes no recibieron la revelación, ustedes no han recibido la revelación que nosotros recibimos. Pero qué interesante que la revelación bíblica, que yo sí encuentro en la Biblia y la acabo de leer, la revelación que recibe Pedro va en contra de la revelación que ellos dicen haber recibido de Dios. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Le creemos a Sabelio? ¿Le creemos a un pentecostal unicitario o le creemos a la Biblia? Ahí es donde ustedes tienen que tomar su propia decisión. Yo le creo a la escritura, ¿sí? La revelación que recibe Pedro, según Jesús, de parte de su Padre que estaba en los cielos, era que Jesús era el Hijo del Dios viviente. Pedro no recibe ninguna revelación sobre que Jesús era el mismo Padre, todo lo contrario. Pedro recibe como revelación que Jesús era el Hijo del Dios viviente, una persona completamente distinta al Padre, ¿sí? Pues si alguien se quiere enredar con eso, es su problema. Pero aquí acaban ustedes de recibir un, uno de los mejores argumentos bíblicos para refutar la herejía unicitaria. Bueno, vamos con otro argumento. Quiero que vayan al Evangelio según San Juan, capítulo 8. Ojo aquí. Evangelio según San Juan, capítulo 8. Vamos a leer del versículo 12 al 19. Ojo que aquí les voy a dar otro argumento. Para que ustedes comprueben la Trinidad de Dios en la Biblia y para que al mismo tiempo el argumento que les sirve a ustedes para comprobar eso, les sirva como fundamento para refutar, para defenderse ante esa herejía. Juan capítulo 8 del versículo 12 al 19 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Pongan cuidado al texto que supongo que lo han leído. Versículo 13 dice, entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Ojo aquí, por favor, a este argumento. Ojo todos a este argumento. Dice el versículo 14, respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes, dice el texto, versículo 15, vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Verso 16. Miren lo que Jesús dice allí. Y si yo juzgo, les dice Jesús a los fariseos judíos, tengan en cuenta que ellos eran judíos. Y si yo juzgo, dice Jesús, mi juicio es verdadero. Ojo, porque no soy yo solo. Ojo, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Yo siempre he dicho que uno, para caer en una herejía como el pentecostalismo unicitario, el hombre o la mujer que cae en esa herejía es porque nunca tuvo un fundamento real de la fe que profesó, o porque realmente ya tiene una conciencia cauterizada y ya es una mente que el espíritu del error se la tiró y el que tiene esa mente cauterizada no se da ni cuenta. Porque yo cómo voy a refutar el versículo 16, cómo yo no voy a poder comprender, créanme que si un niño de 10 años lee este texto y usted le pregunta al niño de 10 años, papi, ¿usted qué entiende con el versículo 16?
Usted entiende, papi, que lo que usted está leyendo en el versículo 16 está hablando de cuántas personas. O sea, es un niño de 10 años que no conoce a Dios, lo puede interpretar sin ningún problema. Pero uno tiene que tener la mente muy retorcida, muy cauterizada, muy llena de tinieblas para usted no poder entender algo tan simple como el versículo 16. Y si yo juzgo, dijo Jesús, mi juicio es verdadero. ¿Por qué Jesús dijo eso? Ojo, ¿por qué Jesús dijo, y si yo juzgo, si yo lo hiciera, mi juicio sería verdadero? Porque no soy yo solo, sino yo, y el que me envió, el Padre. O sea, si vos no podés entender que Jesús allí está hablando de él y del Padre como otra persona, sino que vos vas a interpretar el versículo 16 como que Jesús está diciendo allí de alguna manera que él y el Padre son la misma persona, esa persona tiene que tener un problema muy serio, porque ahí claramente Jesús está expresando que él es el enviado del Padre. Ahí usted puede ver claramente que Jesús está hablando de él como una persona y está hablando del Padre como otra persona. Él es el enviado y el Padre fue el que envió. Está claro. El verso 16 está claro. Ahora bien, pongan cuidado. ¿Por qué Jesús recurre a eso? Resulta que Jesús recurre aquí a una ley que ellos mismos conocían. Ojo, acuérdense que aquí los fariseos eran judíos y Jesús apela a una ley para confrontarlos a ellos sobre lo equivocados que estaban, que no podían entender quién era él, ¿sí? Jesús recurre a una ley, repito, que ellos mismos conocían. En esa ley, la cual fue dada por él mismo, en esa ley, la cual fue dada por él mismo, decía, ¿qué decía esa ley? Esa ley de la cual esa ley a la cual Jesús está citando, decía que el testimonio de un solo hombre no era válido, sino que se requería mínimo de dos personas diferentes para que un testimonio tuviera validez. ¿Sí? En otras palabras, si Jesús es el único Dios, si Jesús es el mismo Padre, solo en forma de hijo, en modo hijo, ojo, si Jesús es el único Dios en el sentido de que no existe un Padre y un Espíritu Santo aparte de él, entonces la referencia a esta ley para validar su testimonio no tendría ningún sentido. ¿Por qué no tendría ningún sentido? Porque la misma ley lo estaría refutando. O sea, hablando coloquialmente, Jesús estaría enterrando el mismo el cuchillo. Porque si Él es el mismo Padre y Él es el mismo Espíritu Santo, no tiene ningún sentido que Él apele a esta ley. No sé si me están entendiendo. No tiene ningún sentido que Jesús haya apelado a esa ley. Escuche, terminemos de leer el texto. Versículo 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. De dos personas. Ojo, dos personas completamente distintas la una de la otra. Verso 18 dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Vuelve Jesús a hablar de él como una persona muy distinta al Padre. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Wow, ¿usted cómo interpreta eso, hermano? Yo comienzo a sudar frío cuando leo esto y pienso en un unicitario, porque el nivel de poder del error, ojo, el nivel de poder de error que tienen todos los púlpitos pentecostales unicitarios, eso es un nivel Dios.
El poder de ese espíritu de error es un nivel Dios. Porque yo no comprendo todavía. Yo puedo entender que un pentecostal unicitario se convierta en zombie cuando entra a su congregación y comienza a ser bombardeado con una cantidad de falacias terribles. Ok, está allí, pero él está allí escuchando. Pero a mí me cuesta creer que este zombie cuando sale de su congregación y llega a su casa y abre su Biblia, cuando él está solo con la Biblia abierta y lee el versículo 19, yo no entiendo cómo este zombie no puede entender lo que está leyendo. Algo tan simple y claro como está escrito en el verso 19. Perdón, en el versículo 18. ¿Qué es lo que dice Jesús allí? Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Está hablando Jesús. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo. Y el Padre que me envió da testimonio de mí. O sea, a mí me cuesta que un zombi de estos llegue a su congregación y le pregunte a su líder que por favor le explique esto y que el supuesto líder le diga, no, hermano, mire, lo que pasa es que Jesús lo que está diciendo allí es que él está hablando de él porque él está en modo hijo. Entonces, cuando el texto dice, yo soy el que doy testimonio de mí mismo, él está hablando de él porque es haciendo referencia a la persona del hijo. Él está allí, él es el padre, pero es que él está en modo hijo. O sea, él no puede referirse al padre como otra persona, sino que cuando él dice, y el padre que me envió, está haciendo referencia a cuando él estaba en el cielo, pero en el modo padre. Yo no coincido que el zombie diga, ah, ya entendí, ah, ya, claro, está súper clarísimo. Claro, ahí Jesús está diciendo es que yo doy testimonio de mí mismo porque él estaba aquí en la tierra. Y cuando dice, y el Padre que me envió da testimonio de mí, está hablando de cuando él estaba en el cielo en modo Padre. Sí, claro, él prácticamente, él mismo fue el que se envió, ¿no? Claro, hermano, él mismo se envió porque él es uno solo. Ah, ya, listo. Y se va el zombie para su casa lo más de contento. A mí eso no me cabe en la cabeza. Y el Padre que me envió. Hombre, una cosa tan simple como esta. Si Jesús era realmente el mismo Padre, estos textos no tienen ningún sentido. No había necesidad de enredar la escritura de esta manera. El texto pudo haber dicho, y yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y mí mismo me envié a mí mismo, y mí mismo da testimonio de mí mismo. Punto. Yo lo entiendo perfectamente. Claro, es él. Él mismo es el Padre y él mismo es el Hijo, pero eso no es lo que el texto está diciendo. O sea, el texto, por más que yo quiera torcerlo, el texto, la exégesis correcta de ese texto no me permite hacer una exégesis. El texto, la gramática del texto no me permite torcerlo a ese nivel, pero esa gente lo tuerce a ese nivel. Eso es una cosa de locos. Entonces dice el versículo 19. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Mire la pregunta que le hacen a Jesús. ¿Dónde está tu padre? Y si por ahí hay un pentecostal unicitario viendo esto, debe estar así, por lo que voy a leer. Y debe decir, ese calvo está a punto de enterrarse el cuchillo él solo. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondiendo Jesús, les dijo, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conocerías. El pentecostal unicitario dice, esto es lo que los treniburros no pueden entender. Miren que allí en el versículo 19 Jesús está diciendo que Él es el mismo Padre, porque está diciendo ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Pero Jesús no está diciendo allí que Él es el mismo Padre, porque la Biblia no se contradice sola. La Biblia se interpreta sola. Y si Jesús está diciendo en el versículo 19 que Él es el mismo Padre, entonces tenemos un problema con el versículo 18,
que son palabras mismas de Jesús. No, Jesús no está diciendo en el verso 19 que Él es el mismo Padre. Lo que Jesús está diciendo en el versículo 19 es que Él vino a revelar al Padre. Por eso es que cuando Él dice, el Padre y yo uno somos, esa palabra uno en el idioma griego, si mi memoria no me falla, es la palabra en, que es un neutro griego. Y eso no indica una unidad haciendo referencia a una misma persona. No, hace una referencia a una unidad en voluntad, en amor, en propósito. Pero cuando él dice mi padre y yo uno somos, él no está diciendo mi padre y yo somos la misma persona, que es como lo han entendido esta gente y como lo enseñan. Ahora bien, vamos al texto donde aparece la ley que Jesús citó. Ojo, si Jesús realmente era solo, estoy leyendo Evangelio según San Juan, capítulo 8. Evangelio según San Juan, capítulo 8, del verso 18 al 19. Listo. Ahora los voy a llevar a los dos textos bíblicos donde se encuentra la ley que Jesús está citando allí. Deuteronomio capítulo 17 del versículo 2 al 6. Libro de Deuteronomio capítulo 17 del versículo 2 al versículo 6. Ahí está el texto, donde está expresa la ley que Jesús citó ante los fariseos. ¿Qué es lo que enseñaba esa ley? Mire, dice el texto, cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna, o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso después que oyeres y hubieres indagado bien, la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. Miren lo que la ley decía, versículo 6. Por dicho de dos, o sea, tengan en cuenta, por favor, tengan en cuenta la ley, tengan en cuenta la ley a la cual Jesús apela ante los fariseos. Versículo 6. Por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. No morirá por el dicho de una sola persona. Mínimo dos, no una sola. ¿Me están entendiendo? Esa es la ley a la cual Jesús apela. Quiero que vaya ahora al capítulo 19 del mismo libro Deuteronomio. Salte al capítulo 19 y leemos el versículo 15 al 17. 15 al 17. No se tomará en cuenta a un solo testigo, a una sola persona. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquiera ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él,
Entonces los dos litigantes se presentarán ante Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. ¿Ustedes entienden lo que les estoy diciendo? ¿Ustedes comprenden por qué Jesús apeló a esa ley? Si Jesús, vuelvo y planteo, si Jesús era el mismo Padre y Jesús era el mismo Espíritu Santo, solo que aquí en la tierra estaba en modo hijo, o sea, era Dios en modo hijo, entonces quiere decir, bajo esa premisa, como la entienden los unicitarios, que Él era uno solo. O sea, no existía Padre y no existía Espíritu Santo. Él era las otras dos personas, solo que ahora se estaba manifestando o estaba en modo hijo. Si eso es cierto, repito, no tiene ningún sentido que él hubiese apelado a esta ley. No tiene ningún sentido, porque él era solo. Hermano, no sé si me están entendiendo. Jesús apela a esta ley para dar ejemplo precisamente que él está cumpliendo con la ley, porque él no está testificando solo. Ahí es cuando él hace referencia al Padre. Yo doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió, que está en los cielos, da testimonio de mí. Por eso es que Jesús se remite a esta ley porque él la está cumpliendo, porque él está respondiendo afirmativamente en cumplimiento a esta ley. Ante cualquier juicio que él hubiera hecho, era válido porque era él y el Padre que lo había enviado, dos personas distintas testificando juntos. No sé si me estoy dando a entender, hermanos. No sé si me estoy dando a entender. No sé si ustedes entienden lo que trato de transmitirles cuando me refiero a por qué Jesús apela a esta ley. Jesús apela a esta ley porque él la está cumpliendo. Si Jesús fuera solo, él no hubiese apelado a esta ley porque no tenía cómo cumplirla. Porque esta ley no habla de una sola persona. Esta ley habla de dos personas mínimos para dar un testimonio de juicio contra alguien. Y Jesús la cumplía. Allí pueden ustedes darse cuenta que cuando Jesús habla eso en el Evangelio según San Juan, Jesús no está diciendo que él y el Padre eran la misma persona. No, todo lo contrario, él está expresando que él es una persona muy distinta al Padre. Y por eso él apela a esta ley que estos fariseos como judíos claramente conocían. Los pentecostales unicitarios cantan una cancioncita y el coro dice, no son dos, no son tres, Él es uno y se llama Jesús. Esa cancioncita la cantan en todos los cultos que hacen. Porque repito, el culto de ellos prácticamente es una manifestación de orgullo de saber que ellos son la única iglesia de Cristo. O sea, ellos son la única iglesia que va a ser salva. El resto de miles y de miles y de miles de denominaciones se van directo para el infierno. ¿Por qué? Porque como nadie más ha recibido la revelación, sino solamente ellos. Entonces ellos cantan este corito y cuando cantan saltan y se ríen pensando en los trinitarios. Y ajajaja, es que los triniburros no pueden entender esto porque ellos no han recibido la revelación del nombre y nosotros lo entendemos sin ningún problema porque nosotros sí hemos recibido la revelación del nombre. Y ese es el coro de la cancioncita. No son dos, no son tres. Él es uno y se llama Jesús. Y la cantan bien duro, no es una de esas canciones que ellos la cantan a todo pulmón, por si de pronto está pasando por enfrente de la congregación de ellos un trinitario, ¿no? Si eso fuera correcto, ojo, si no son dos, no son tres, Él es uno nomás y se llama Jesús. Si eso fuera correcto, Jesús no tendría que haber recurrido a ese argumento de la ley, porque el mismo argumento de la ley lo hubiera a Jesús desmentido. No sé si me están entendiendo.
Yo espero, amados hermanos, que me estén entendiendo. Bien, eh, quiero que vamos a un texto. A ver, ya, espere un momentico, quiero terminar esta enseñanza con dos argumentos simples, simples, pero claros. Mm, este es un texto muy conocido, este es un texto muy conocido que está en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 7, versículo 55. Este es otro de los textos que uno tiene que estar cegado, embrutecido por ese poder que tiene el espíritu de error. Hechos 7, 55. Libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 55. Repito, uno tiene que estar embrutecido por el poder del error, por el poder que tiene el espíritu de error. Hechos capítulo 7, versículo 55, dice así. Leámoslo desde el versículo 54. Hechos 7, 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, todos los del Sanedrín. ¿Por qué se enfurecían? Porque Esteban los estaba refutando, les estaba recriminando, bajo pleno poder del Espíritu Santo, les estaba poniendo los puntos sobre las íes. Oyendo estas cosas, dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, dice el versículo 55, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Puesto los ojos en el cielo, dice la Biblia, que Esteban vio la gloria de Dios y a Jesús. La gloria de Dios y a Jesús. Allí ya usted tiene que entender eso, hermano, repito. Si uno no entiende eso, no tengo temor de equivocarme en lo que estoy diciendo. Repito, uno tiene que tener la mente enceguecida, embrutecida por el poder del espíritu de error para usted no entender lo que este texto está diciendo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Ya te encontrarás con un pentecostal unicitario que te va a decir a vos que le expliques qué es la diestra, ¿no? Porque ellos no entienden diestra como un lugar específico, ¿no? Ellos tuercen el texto para que el texto termine diciendo lo que ellos quieren que el texto diga. Entonces ellos dicen, ustedes creen que el texto está diciendo que Esteban puso los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús sentado a la diestra de Dios. Entonces ellos dicen, no, ja, 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 ja. Estos triniburros que no han recibido la revelación, ja, ja, ja. ¿Quién les dijo a ustedes que la diestra era un lugar? Porque ellos no interpretan la diestra como un lugar. Y la diestra hay que estar embrutecido por el error, por el poder del espíritu de error para usted no entender lo que significaba el sentarse a la diestra de un rey en el contexto bíblico. Eso era un lugar de honra, era un lugar de privilegio. Nuestro Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre como una posición de privilegio, pero ellos no pueden entenderlo. O sea, ellos no pueden entender algo tan simple como, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado. Habla de una posición corporal, sentado a la diestra de Dios. Otras versiones dicen claramente a la derecha del Dios Padre.
Diestra es un lugar. La diestra en cualquier reino de los tiempos bíblicos era un lugar de privilegio. Es exactamente, se me viene ahora mismo a la cabeza, que es exactamente lo que dice el apóstol Pablo. Miren cómo lo expresa Pablo. Déjeme, yo lo busco aquí. Miren cómo Pablo expresa exactamente lo que escribe Lucas en este texto en el libro de los Hechos. Miren cómo Pablo lo expresa. Miren cómo Pablo lo expresa. Ya les doy el texto. Está en la carta de Pablo a la iglesia en Filipos, si mi memoria no me falla. Déjenme, yo lo busco aquí un momentico para que vean cómo Pablo... mm, ah, ya les digo. Mire, esto se comprueba con la Biblia. Esto no es con cháchara, esto no es que cháchara y cháchara, no. Yo lo llevo a la Biblia. Vayan a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 20, y lean lo que Pablo le dice a la iglesia en Éfeso, en Efesios capítulo 1, versículo 20. Vamos a leerlo desde el versículo 19. Efesios 1, leámoslo desde el versículo 19. Miren lo que dice Pablo allí. Leámoslo desde el versículo 18. Dice así. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Está hablando de Jesús, Pablo allí. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? O sea, Pablo viene hablando y va a hablar del lugar de preeminencia que tiene Jesús y del lugar de preeminencia que tenemos nosotros si permanecemos en Cristo Jesús. Ojo con esto que es muy importante. ¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Sí, sí están entendiendo? Pablo está hablando de la posición que nosotros en Cristo heredamos. Por eso en otro texto dice Pablo que nosotros somos coherederos juntamente con Cristo. Ok, miren lo que dice el verso 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Versículo 20. La cual operó en Cristo. Está hablando de la fuerza que operó en Cristo. Está hablando del Dios Padre, que fue el que resucitó a Cristo, al Hijo, ¿no? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos. ¿Y qué? ¿Y qué dice Pablo allí? ¿Y qué es lo que Pablo dice allí? ¿Qué es lo que los pentecostales unicitarios no quieren aceptar y quieren retorcer y retorcer para que el texto diga lo que ellos quieren que diga? Lo que Esteban vio en su muerte, Pablo lo está explicando aquí en el verso 20. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos. Está hablando del Padre. Y sentándole. Y sentándole. ¿Quién sentó a Cristo? El Padre. ¿A dónde lo sentó? A su diestra. ¿Están entendiendo por qué digo que uno tiene que tener la mente embrutecida por el poder del espíritu de error en esa herejía unicitaria? O sea, ¿usted cómo va a refutar esto, hermano? El cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. ¿Quién lo sentó a su diestra? ¿De quién está hablando Pablo? Del Dios Padre. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Que el Dios Padre tomó al Cristo, a su Hijo, lo resucitó y lo sentó, lo puso en un lugar de preeminencia y lo sentó a su diestra, a su derecha. ¿En dónde lo sentó? En los lugares celestiales. Ojo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, ¿usted cómo lo va a entender esto, hermano? ¿Mm? ¿Cómo esta gente no entiende la palabra de Dios?
Ahora les voy a dar otro texto. Colosenses 3:1. Es que la Biblia está llena de textos que refuta esa herejía, hermano. Es que hay herejías que uno dice, hombre, son herejías, y esto le va a sonar raro, son herejías eh, que tienen un fundamento consistente, así sea con unos textos sacados de contexto, pero pues por lo menos, hermano, no son doctrinas, enseñanzas o posiciones teológicas tan absurdas, pero es que el pentecostalismo unicitario es cantinflesco. Es que es cantinflesco, hermano. Miren lo que Pablo le dice a la iglesia en Colosenses capítulo 3 versículo 1. Lean ese texto. Si pues habéis resucitado con Cristo, dice Pablo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado, donde está Cristo, ¿cómo está? ¿Cómo está? Sentado. ¿Y en dónde está sentado? Dice Pablo, a la diestra de Dios. ¿En dónde vio Esteban a Cristo cuando vio y puso sus ojos en el reino de los cielos y vio la gloria de Dios? ¿Qué fue lo que Esteban vio? ¿Esteban vio a dónde? ¿Esteban vio a quién? A Jesús. ¿Cómo lo vio? Lo vio sentado a la diestra de Dios. De esto es lo que Pablo habla. Esto no es un cuento que se inventó Esteban. Ya Pablo había hablado de esto. El escritor a los hebreos lo expresa de esta manera. Hebreos, capítulo 1, versículo 13. Les estoy dando mis argumentos, ¿no? Les estoy dando los argumentos bíblicos. Hebreos 1:13 que dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra? O sea, eso Dios no se lo dijo a ninguno de los ángeles. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿De quién está hablando el escritor de los Hebreos? De Cristo. Hebreos capítulo 8, versículo 1, otro texto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Hebreos 10:12. Mano, es que hay muchos textos. Y no quiero volverme tedioso con esto, pero es que hay muchos textos, hermanos. Hebreos capítulo 10, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado. ¿A dónde se ha sentado? ¿Quién se sentó? Cristo Jesús. ¿Se ha sentado a dónde? Se ha sentado a la diestra del Dios Padre, que es un lugar de preeminencia. Pues hermano, uno dice, Dios, no, mano, cómo me duele esta gente, cómo la enredan en esos lugares. Y lo berraco es que llegan a cantar el corito, ¿no? No son dos, no son, y sudan cantando el corito y saltan, y no son dos, no son tres. Él es uno y se llama Jesús. No son dos, no son tres. ¡Woo! Él es uno y se llama. Ellos, mano, ellos llegan al clímax espiritual cantando ese corito. Porque ellos se creen la última Coca-Cola del desierto y la última empanada de la vitrina. Es que hay muchos textos. Por ejemplo, Pedro escribe en la primera carta de Pedro 3:22, dice Pedro, primera de Pedro 3:22, pero estén tomando apuntes. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Ven? La diestra es un lugar de honra, es un lugar de privilegio. Ok, quiero terminar. No he terminado, ¿no? Quiero darles más fundamentos para que ustedes tengan las herramientas para ustedes hacer apología ante esta herejía que se está jalando a mucha gente de las iglesias, ¿no?
que se está jalando a mucha gente de las iglesias. Quiero que miren este otro texto que es uno de los textos más claros. Ahora ya no es algo que Pablo entendió, ahora ya no es algo que Pedro entendió, ahora ya no es algo que Santiago vio, sino que ahora es algo que Juan vio. Verá. Vayan al libro de Apocalipsis y quiero que ustedes lean este texto, asumiendo que ustedes son pentecostales unicitarios. Perdónenme que los rebaje a tanto, pero vamos a hacer un ejercicio aquí bien interesante. Ya les digo cuál es el texto que vamos a leer. Eh, ya les digo cuál es el texto que vamos a leer. Eh, ya les digo el texto que vamos a leer. Ya les digo el texto que vamos a leer. Déjenme un momentico aquí, yo analizo algo. Bueno, mientras busco aquí el texto, colabórenme ahí con los tap tap. Ahí tenemos aquí en la parte superior, donde dice JL López, tenemos 25.900 me gustan. Quiero que por favor me colaboren ahí con el tap tap, toquen ahí la pantalla, mientras ya les digo cuál es el texto al cual quiero llevarlos. Tap tap allá la pantalla mientras encontramos el texto. Ayúdenme ahí con el me gusta, por favor. Ya les digo cuál es el texto. 5. Vayan a Apocalipsis, capítulo 5. Gracias, gracias ahí por los me gusta. Ok, mire cómo subimos. Ya subimos a 26.600K. Ok, gracias por ese apoyo. Gracias por ese apoyo. Esos me gusta son muy importantes para mí. Gracias por eso. Listo. El texto es Apocalipsis capítulo 5. Ahora ya no es Esteban el que vio la gloria de Dios. Ahora ya no es Pablo hablando sobre el lugar de preeminencia donde está nuestro Señor Jesucristo. Ahora ya no es Pedro, ahora es el apóstol Juan el que recibe la revelación del Apocalipsis. Y mire lo que escribe Juan en Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5, dice el texto, Apocalipsis 5:1. Ojo, dice el texto, y vi en la mano derecha, ojo, y vi en la mano derecha. Según los pentecostales, la diestra y la derecha no existe. Ellos dicen, ¿cuál es? O sea que Dios tiene manos. Hágame el favor, Dios mío. Ellos dicen, o sea que Dios tiene manos. Dios tiene mano derecha y mano izquierda. O sea, ellos no pueden comprender una cosa tan simple como es. Y vi, escribe Juan, y vi en la mano derecha. O sea, si Juan lo escribe bajo plena revelación del Espíritu Santo en la isla de Patmos, hermano, yo le creo a Juan. O sea, yo tengo que creer, mi fe tiene que ser una fe responsable que tiene como fundamento la palabra. Yo le creo a Juan. ¿Qué es lo que Juan me está diciendo? Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. ¿Qué es lo que Juan ve allí? ¿Qué es lo que Juan expresa en ese versículo 1? Ojo,
¿Qué es lo que Juan expresa en ese versículo 1? A un ser que no es Jesús, que no es el Cordero de Dios. Juan escribe que vio a un ser sentado en un trono y dice, y vi en la mano derecha del que estaba centrado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ojo, vamos leyendo con entendimiento. Entonces, Juan escribe lo que ve, ¿no? Juan está escribiendo lo que ve. ¿Qué es lo que vio Juan? A un ser sentado en un trono y en la mano derecha ese ser tenía un libro, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Sigo leyendo, verso 2. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba y que pregonaba a gran voz. Ojo, ¿qué era lo que el ángel pregonaba? Posiblemente delante de ese ser que estaba sentado en ese trono. Escribe Juan, vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. Decía, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Ojo, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? ¿Sí están entendiendo lo que están leyendo, hermanos? Espero que sí, ¿no? El ángel está proclamando en voz alta, en voz fuerte, quién es digno y lo hace delante del ser que está sentado en el trono y que en su mano derecha tiene un libro. ¿Qué es lo que el ángel proclama? ¿Quién es digno de acercarse ante ese ser que está sentado en ese trono y tomar de su mano el libro? Eso es lo que el ángel está proclamando, para que entiendan la escena. Ahí está el ser sentado en el trono. El ser tiene en su mano derecha un libro y lo que el ángel dice, lo que el ángel proclama, lo que el ángel pregunta es, ¿quién es digno de acercarse al trono y tomar de las manos del que está en el trono ese libro que está sellado? ¿Quién es digno de eso? Estoy parafraseándole la escena para que todos lo puedan comprender, hermanos. No soy el mejor maestro, pero sé que tengo que dar lo mejor de mí para que ustedes puedan entender lo que trato de explicarles. Versículo 3. Y ninguno, miren lo que dice el texto, y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Porque para abrir ese libro se requería dignidad. Versículo 4. Y lloraba yo mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, wow, ¿están entendiendo? ¿Sí están entendiendo, hermanos, lo que están leyendo? Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, yo creo que ustedes ya saben quién es el león de la tribu de Judá, ¿no? La raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿De quién está hablando ese anciano? ¿Del ser que está sentado en el trono con el libro en la mano? No. El anciano está hablando del Cordero de Dios que fue inmolado. Está hablando del Hijo de Dios, que es una persona completamente distinta al ser que está sentado en el trono con el libro en la mano. No sé si me están entendiendo ya. O sea que el ser que Juan ve en el versículo 1 que está sentado en el trono con un libro en la mano es el Dios Padre, es el Padre. Y está esperando que alguien digno se acerque a él y tome de sus manos, tome de su mano derecha aquel libro. Ok, gloria a Dios. Espero todos estén entendiendo. Y uno de los ancianos, vuelvo al verso 5. Y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Versículo 6. Ojo. Y miré y vi que en medio del trono, ojo, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes
Y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Ese cordero no era el ser que estaba sentado en el trono. Ese cordero era Jesús. Ese cordero era Jesús, era el Hijo de Dios. Ese cordero era nuestro Señor Jesucristo. Los herejes de los pentecostales unicitarios se ríen de nosotros y nos llaman triniburros y dicen, ja, 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 ja. Los trinitarios creen que cuando lleguen al cielo se van a encontrar con tres personas. Estos zombies no pueden entender que Juan está escribiendo lo que Juan ve. Y Juan está escribiendo que ve en el trono al Padre y que él ve a nuestro Señor Jesucristo parado como un cordero inmolado, digno de ir hasta el trono del Padre y decirle: Padre, ese libro, yo soy digno de romper los sellos y de comenzar los juicios contra el mundo, porque fui yo el que pagué por los pecados del mundo. Yo soy digno, Padre. Ahí Juan está citando, está escribiendo lo que Juan está viendo. Y miré y vi que en medio del trono, Juan no dice, y miré y vi que el que estaba sentado en el trono, el mismo que estaba con el libro en su mano derecha, se paró del trono y dio como 3 pasos y tomó otra figura, tomó modo de hijo. No, eso no es lo que usted está leyendo, hermano. No es lo que usted está leyendo. Y cuando digo zombies, no estoy ofendiendo a nadie. Zombie es una característica de un cuerpo que articula pero que no tiene vida. ¿No? Perfecto. Y uno de los ancianos me dijo, perdón, vuelvo al versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino ese cordero, ojo, y vino, dice el versículo 7. Y vino, ¿quién vino? Ese cordero. ¿A dónde vino? Hacia aquel que estaba sentado en el trono. El cordero caminó hacia el ser que estaba sentado en el trono. Es lo que Juan ve y lo que Juan está escribiendo. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Repito, uno tiene que tener la mente embrutecida para usted no entender esto, para usted no interpretar de manera correcta lo que usted está leyendo. Es simple gramática, es gramática simple. Y vino, ¿quién vino? El Cordero. Entonces el cordero no es la misma persona que estaba sentado en el trono. En el trono había uno y en la escena había un cordero. El que estaba sentado en el trono era el Padre y el cordero era el Hijo. Y dice Juan, el Hijo, el cordero, vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces, ¿cómo usted no va a poder entender eso? O sea, ¿cómo un pentecostal unicitario no va a poder entender una cosa tan simple como esa? Bueno. Vamos a dejarlo allí. Continuamos el próximo miércoles, si Dios nos presta la vida y nos lo permite. Continuamos el próximo miércoles con este tema. Espero que ustedes estén tomando apuntes. Espero que ustedes estén entendiendo lo que les estoy explicando. Espero que ustedes, a través de esta serie, ustedes puedan desarrollar, repito, una fe responsable. Porque a mí por lo menos, y lo he dicho siempre y lo he creído siempre, para mí sería una vergüenza que alguien de mi congregación, serio o seria, me lo tuerzan por allí. Obvio,
Yo no soy responsable en un sentido de la fe de ustedes. O sea, mi responsabilidad como pastor es darles a ustedes los fundamentos escriturales, es enseñarles, es alimentarlos espiritualmente para que ustedes logren desarrollar una fe responsable, una fe seria, una fe que no sea arrebatada por un pentecostal unicitario y que los coja a ustedes en el aire y los tuerza. Entonces, los textos que estamos analizando, repito, fundamentan que la doctrina trinitaria sí es bíblica y sirven al mismo tiempo para que ustedes puedan refutar la herejía unicitaria. Entonces, espero que ustedes estén desarrollando una fe como tiene que ser, una fe responsable. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien de ustedes, los que están aquí en esta plataforma, tienen alguna pregunta? ¿Quedó claro el tema? ¿Es posible que alguien pueda leer ese texto en Apocalipsis y pueda decir que el Cordero es la misma persona del que está sentado en el trono? O sea, ustedes le hallan lógica y yo entiendo perfectamente que a Dios no se lo entiende bajo lógica, pero entiendo perfectamente que la teología tiene un grado de lógica, porque la teología tampoco es ilógica. En muchas ocasiones o en muchos temas tampoco es ilógica, porque la fe tiene que tener raciocinio. La fe escritural y bíblica tiene raciocinio porque está fundamentada en la escritura, que es la palabra de Dios. Bueno, entonces espero y asumo que a todos les haya quedado claro. Ok, un abrazo para todos, que la paz y la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes.